Bueno, abrimos el debate en torno a un tema, desde luego, que genera polémica, la posibilidad de practicar abortos en la red pública de nuestra comunidad, principalmente en lo que supone la comarca de Pamplona, como bien nos concretaba el jefe de ginecología del complejo hospitalario, el doctor Ricardo Ezcurra. Hoy queremos abundar acerca de este tema que ha planteado el consejero de Salud, Fernando Domínguez, con ayuda de Isabel Arbonies, José Andrés Burguete y Jesús Barcos. Isabel, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy nos traes una camiseta reivindicativa que ahora mismo debes explicarnos el contenido de lo que llevas. Sí, claro que pues sí. Esta es una camiseta del Movimiento Democrático de Mujeres y tiene relación con las marchas que se van a hacer el 7 de noviembre, que son unas marchas a Madrid de todas las comunidades, reivindicando y reflexionando y dando visibilidad a esa dura realidad que tenemos, que es la violencia de género y los asesinatos de mujeres, ¿no? Y van a venir también de otros países a Madrid. Entonces, pues saldrán autobuses de Navarra también. Y les pedí pues una camiseta, lo que pasa es que me han mandado una talla extra grande de chico y bueno, aquí estoy. No importa porque el contenido es clarísimo, efectivamente, que es lo que interesa. Y es de tal importancia que bien merece una talla XL, ¿no? Sí, sobre todo por el número. A mí me parece bastante duro que en menos de 20 años tengamos 1.400 asesinatos, sin contar que ha habido casos donde, el último en verano, donde hay muchos asesinatos que no se consideran violencia de género, sino una extensión de esa violencia. Tomamos nota, ¿no? y por supuesto que en los primeros días de noviembre dedicaremos también una tertulia a esta lacra social, ¿no?, en nuestro país. Pero antes damos la bienvenida a José Andrés Burguete. ¿Qué tal, José Andrés? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias por invitar una vez más. Jesús Barcos también nos acompaña. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, yo encantado, acompañado aquí de dos insignes exparlamentarios. Efectivamente, gracias, con respeto a los tres, efectivamente, cada uno con su trayectoria profesional y política por estar aquí en nuestro programa, que siempre añaden, bueno, pues buenas ideas. Vamos a ver en el siguiente vídeo lo dicho hoy por el Gobierno de Navarra a través del consejero de Salud, Fernando Domínguez, respecto a los abortos en la red pública. Vean. Se prevé que la realización de abortos en la red pública comience a principios del próximo año. Será cuando el nuevo decreto foral entre en vigor, un texto con el que el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra no solo garantiza los abortos farmacológicos e instrumentales, también ofrecerá tratamientos de fertilidad y reproducción asistida a mujeres solas o con parejas del mismo sexo. Supone una nueva política de salud sexual y reproductiva que va a atender a una nueva realidad social. Un abordaje integral de la atención a la salud sexual y reproductiva, superando tabúes que hasta ahora lo único que han supuesto ha sido una restricción a un acceso normalizado a prestaciones que son estrictamente sanitarias. Los actuales centros de atención a la mujer pasarán a denominarse Centros de Salud Sexual y Reproductiva y será aquí donde se ofrezca el servicio de técnicas farmacológicas de interrupción del embarazo. Los primeros en poner en marcha esta realidad serán los centros de Iturrama y San Juan y el de Chantrea Andraize, en Pamplona. El departamento se da de plazo un año para que este servicio se implante en todos los centros de salud sexual y además... El Servicio Navarro de Salud en este mismo año deberá estar en condiciones de garantizar la posibilidad de realizar con medios propios las interrupciones del embarazo instrumentales realizadas a petición de la embarazada dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Salud además pone en valor la educación sexual y sanitaria como factores decisivos para la prevención. Porque es el modo más efectivo de prevenir infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos. Un campo, el de la educación sexual, dice el consejero de Salud, olvidado durante mucho tiempo. Bueno, planteamiento que hace el consejero de Sanidad, Fernando Domínguez, no seguro exento de polémica, ¿no, José Andrés? ¿Qué valoración haces de esta idea inicial que cuenta el consejero de Salud, la posibilidad de practicar abortos en Navarra en la red pública? Hombre, yo de entrada lo que tengo que afirmar, porque vengo aquí para dar mi opinión, es que yo soy totalmente contrario a la práctica del aborto, salvo en casos muy concretos. Y a partir de aquí... me parece que estos son, una vez más, fuegos de artificio por parte del Gobierno de Navarra. En ese sentido hay que recordar que la ley del año 2010 lo que dice es que las administraciones públicas garantizarán la prestación de esa actuación concreta, que como digo yo no comparto, pero también asumo el cumplimiento de la ley, y a partir de aquí no solo la Comunidad Foral de Navarra, sino casi todas, por no decir todas las comunidades autónomas, cumplen con esa obligación legal de garantizar esa prestación, pero no por la vía pública del acceso a la sanidad pública, sino por convenios con iniciativas privadas. ¿Por qué?
porque este es un tema muy controvertido, que genera mucha discusión en los propios profesionales de los distintos sistemas sanitarios que tiene España, y a partir de ahí las comunidades autónomas, las más y las menos progresistas, las más y las menos conservadoras, convienen con iniciativas privadas para que este tipo de prestaciones no se hagan en la sanidad pública, sino que realmente se hagan en la sanidad privada. Como digo, cumpliendo en todo caso lo que marca la ley, que es garantizar la prestación del servicio. Por tanto, en este sentido, veremos a ver cómo se va desarrollando este decreto. Hay un aspecto fundamental también, que es la objeción de conciencia de todos los profesionales afectados en las prácticas abortivas, y veremos a ver cómo se regula ese registro, quién se incorpora, cómo se va a gestionar, y yo no le auguro ningún buen fin a esta iniciativa. En todo caso, el decreto que ha intentado o que va a aprobar el Gobierno en las próximas semanas es mucho más amplio. Ya se ha señalado que también se apuesta por una visión integral de todo lo relacionado con el ámbito sexual y la de reproducción. Bueno, desde ese sentido yo creo que puede tener alguna iniciativa positiva, pero en lo que es el ámbito concreto del aborto, pues a mí me parece fuegos de artificio, porque realmente yo creo que va a tener muy poca repercusión en el conjunto de la sociedad navarra. Una vez más, el Gobierno se preocupa de lo intrascendente y lo que menos preocupa, y no se preocupa de lo trascendente y lo importante. Isabel, ¿te parece importante, prioritario, relevante esta decisión que adopta el consejero de Sanidad? Vamos a tener en cuenta también que se practican abortos, pero que se derivan, como decíamos, ¿no?, a la clínica o a las clínicas privadas, y que buena parte de las comunidades lo hace así. ¿Cómo se comprende esto? Bueno, se comprende. Yo lo que pienso es que hay que acabar con ese tratamiento hipócrita en torno al aborto. Vamos a ver, si es una prestación sanitaria, ¿por qué esa prestación sanitaria no se va a prestar dentro de la red pública sanitaria? Vamos a dejar de medir con un doble rasero. O sea, sí, yo garantizo la prestación, pero no aquí en la red pública, no, porque tengo unos médicos que no quieren, que, bueno, hay muchos debates. Yo espero que esos 42 médicos que en determinado momento, no sé si hará 2 años, escribieron un artículo, o fue a raíz de la ley del 2010, cuando se dijo que en Navarra había objeción de conciencia, que los médicos eran objetores, hubo 42 profesionales que dijeron, pues nosotros no somos objetores de conciencia. Luego, con 42 creo que sí se puede hacer. Y creo también que debemos mirar esto con una visión más amplia. Estamos hablando de dar la vuelta, de mejorar las prestaciones de la salud sexual y reproductiva. Y me alegro de un tema que en su día yo también lo peleé, que es la educación sexual. Realmente hay que educar, hay que hablar de responsabilidad, hay que desconectar lo que es la salud sexual o lo que es la sexualidad de la reproducción, que es una gran responsabilidad. Y yo creo que flaco favor hacemos aquí siguiendo tratando hipócritamente este tema. Y yo me alegro, porque es algo que yo también personalmente y como parlamentaria peleé hará unos 18 años, y que por fin eso esté ahí y disponible. Y no es un tema menor. No es un la mitad de la población somos mujeres, no es un tema menor, no es un tema menor, y tenemos derecho a decidir responsablemente sobre nuestra maternidad y nuestro cuerpo. Y yo en ese sentido me alegro y creo que se ha hecho bastantes mejoras y espero que se siga mejorando todo. ¿Es un avance, es un retroceso esta medida que plantea el consejero de Salud en la sanidad pública? A mí me parece un tema razonable, y parto de la base en particular que considero el aborto un asunto muy delicado, que a veces se banaliza desde ambos lados o se toma como bandera desde ideologías diametralmente opuestas. Es un tema, insisto, yo lo considero muy delicado, pero también, en la línea que comentaba ahora Isabel, me parece hipócrita que exista una ley y que a partir de esa ley, de alguna manera, se haga como Poncio Pilato, lavarse las manos y empezar a derivar a clínicas privadas, que en Navarra en concreto, o en Pamplona, creo que hasta hace poco no existían, y llevar a personas que están en esta situación a otras comunidades pagando el precio del viaje, el desplazamiento, con toda la carga que eso conlleva, ¿no? Me parece que, sobre todo, como comentaba José Andrés, si esto va acompañado de medidas preventivas y de medidas educativas, para edades en las que, bueno, el problema de una falta de formación, hombre y mujer, una falta de formación en sexualidad está ahí, pues bienvenido sea. Y luego, digamos, completar la prestación en cuestión de fertilidad
a mujeres que están solas o a parejas del mismo sexo, a mí me parece perfecto. Sí, bueno, la ley habla de garantizar ese derecho, ¿no? Pero si nos ponemos en esta situación, ¿creéis que los médicos tendrían que acatar la ley de forma estricta en el sentido que no se produce ahora, sino que de alguna manera tendrían que ser obligados, entre comillas, ¿no?, a practicar embarazos? Para nada, vamos a ver. ¿La ley? De entrada, lo que la ley del año 2010 dice es que se despenaliza el aborto en unos supuestos, en 3 supuestos. No dice nada más, que no es poco, pero dice eso. Por tanto, no se puede abortar en cualquier momento, cuando uno quiera, como le dé la gana. No, no, hay una despenalización en unos supuestos muy concretos. Un segundo aspecto que hay que tener en cuenta es el que no solo los médicos practican el aborto, hay otros profesionales sanitarios que también están involucrados en ese proceso. Las enfermeras, las auxiliares, en fin, una serie de profesionales del sistema sanitario que también participan. Y a esos también, y voy al siguiente tema, les afecta la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia es un derecho consagrado en la Constitución, por tanto, claro que podrá haber profesionales que en algunos supuestos concretos de interrupción voluntaria del embarazo puedan objetar, pero también es cierto que ese registro tiene que ser confidencial, esto es muy pequeño, y el ejemplo, como he señalado antes, está en que en ninguna comunidad autónoma se desarrollan prácticamente en la red pública. Casi el 95% de los abortos que se practican en España cada año se desarrollan en la iniciativa privada. Y eso no trae causa... ¿No te parece que lleva a un mayor control que se desarrolla en la red pública? No, porque son los profesionales sanitarios del sistema público los que derivan ese tipo de planteamientos al convenio o al concierto que tienen con una iniciativa privada. Y lo que dice la ley es que se garantice. Y yo no creo que esto juegue o forme parte de la libertad de las mujeres. Pero vamos a ver, porque la libertad de las mujeres se consagra en la medida que hay una ley que se garantiza la prestación y a la afectada también se le dice dónde puede desarrollar ese derecho, siempre en los supuestos que contempla la ley. Habrá que ver también en términos económicos este asunto, aunque cueste un poco hablar de dinero en este sentido, ¿no? Pero es cierto que en principio pueden tener que ser contratados más ginecólogos o más profesionales, pues como en cualquier, vamos a ver, si ahora también se ha ampliado, ¿no?, para este área. Se ha ampliado, por ejemplo, en la salud femenina, se ha ampliado otros supuestos que antes no se trataban, como era todo el tema de ampliación del cáncer ginecológico y también de vías urinarias. Ahora hay una prestación que se va a poner en marcha, y como toda prestación, si tú la vas a prestar en la red pública, si la red pública no cuenta con el personal para esto o para cualquier tema, tendrá que contratar. Yo lo que no entiendo es que si hay una prestación, si la garantizamos, ¿por qué no se va a garantizar en la red pública sanitaria? Si yo me quiero ahora mismo operar, y voy a poner otro supuesto, operarme de la pierna, ¿por qué tengo que ir donde me digan? ¿Por qué no en la red sanitaria pública? Porque tendrás que ir donde te dicen. Igual que donde ahora, me dicen, pero ¿quién me dice ¿pero tú qué eso? dices? ¿Decides dónde te van a operar? Eso? ¿Decides quién es el médico que te va a operar? ¿Decides quién es la enfermera o el enfermero que te va a atender? Pero la red sanitaria pública deberá dar cobertura. ¿Te garantizarán la prestación? Deberá dar cobertura a las prestaciones que tiene garantizadas por ley. Ya da cobertura. Y luego, yo estoy de acuerdo que si hay la objeción de conciencia y está regulada y que haya un registro, y el que sea objetor de conciencia, respetarle que sea objetor de conciencia. Pero insisto, Isabel, ¿por qué en otras comunidades autónomas que se llaman progresistas... ¿Pero cuáles son esas comunidades progresistas? Vamos a suponer, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía, que defiende el Partido Socialista, defiende el aborto. Que están gobernando ahora con Ciudadanos. Bueno, pues el 90 y tantos % de los abortos que se producen en Andalucía se desarrollan en la red privada. ¿Por qué? Porque es un tema muy controvertido entre los distintos profesionales. ¿Por qué es controvertido? Pues porque lo es, porque a nadie le gusta, creo yo. Vamos a ver. A nadie le gusta practicar un aborto. ¿A nadie? A un profesional yo creo que no. Yo creo que no, y además lo dicen estás transfiriendo tus deseos, perdona que te diga. Yo les he oído a muchos profesionales, y el doctor Ezcurra, que ha estado aquí, lo ha afirmado, que es el responsable de la ginecología, que es un aspecto que no les gusta desarrollar a los profesionales. Pero si somos profesionales de la red sanitaria pública... Pero no les gustará más dar a luz a un niño que abortar. Yo entiendo que será... No, perdona, solo dices tú. Pero lo dicen ellos. No, que yo no lo digo, que lo dicen ellos, que lo ha dicho él. Que les gusta más desarrollar otro tipo de actuaciones sanitarias que esa. Y entonces eso este es un tema controvertido en Navarra, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Aragón.
en todos los sitios se utiliza un complemento a la ley, un complemento a la realidad que hay de las prestaciones. O sea, que seguimos siendo mayoritariamente hipócritas. Garantizamos una prestación. Y se le presta, claro que se le presta. Hombre, pues solo faltaba. Se le garantiza esa prestación. Solo faltaba. Solo faltaba. Generará menos problemas. En los países donde la interrupción del embarazo, y estamos hablando siempre en los supuestos que contempla la ley, está garantizado, y donde realmente la educación sexual funciona, el resultado es que luego hay menos abortos, y estamos hablando de la forma, digamos, ya Isabel, instrumental. Eso no será porque se practiquen abortos en la red pública o privada. No, hombre, eso será porque hay un cúmulo de actuaciones mucho más amplias desde el punto de vista de la educación sexual. ¿Consideráis que es un comportamiento en cierta medida hipócrita de comunidades, por ejemplo, gobernadas, como indica José Andrés, por partidos que defienden la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública y que luego realmente no se practique en la red pública? ¿Es algo hipócrita? ¿No se comprende esas dos ideas? ¿No? Yo en su momento... ¿Se contradicen en definitiva o no? Yo en particular no lo entiendo. Si hay profesionales... O sea, dando por hecho que existan profesionales, porque también es verdad que hay distintas causalidades y distintas circunstancias de abortos muy diferentes. ¿Eso entonces por qué no se hace en las comunidades que defienden el aborto? Pues tampoco lo entiendo. Pues porque entienden ellos en esas comunidades la gestión sanitaria, que genera mucho más problema hacerlo en la red pública que concertar o convenir con la iniciativa privada. Por eso lo hacen. ¿Por qué si no? Pues porque hay problemas con los profesionales. No es racional lo que estás hablando. No es racional ni en un supuesto de interrupción del embarazo, y me da igual que fuera otra cosa. O sea, si eso lo contemplamos, si eso lo garantizamos, si es en los supuestos que la ley permite, ¿por qué no vamos a dar esa prestación en el sistema sanitario público? Y en Navarra ya ha salido 42 profesionales manifestándose que no son objetores de conciencia, cuando algunos decían que todos en Navarra, todos eran objetores de conciencia. Y yo creo que esto, como otras cosas, debemos ya de ser racionales y realmente ejercer una acción responsable. Y sobre todo, estamos aquí también focalizando mucho en un tema. Yo creo que el decreto que ha salido es mucho más amplio que todo eso, sin duda. Y yo creo que es un decreto que algunos peleamos, que se atienda con otro tipo de prestaciones también la reproducción asistida, y lo estamos focalizando siempre quizá, en Isabel, eso que claro, porque es un tema, pues que genera controversia, claro. Desde luego que es el más complicado si cabe, ¿no? Es verdad que también cambian de nombre los centros de atención a la mujer, que tienen otras connotaciones, que se habla también de la prevención, de la educación sexual, por supuesto que es mucho más amplio, pero quizá esto no genera, ¿no?, tantas dificultades quizá a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? Jesús, querías aportar también, hablábamos de esa hipocresía o no. Polémico, me parece que la clave, cuando decías, y otras comunidades, a mí me parece que la clave es no derivar a la mujer a otra comunidad autónoma. A lo mejor a un centro privado, a la mujer le da igual privado que público, pero que no tenga que salir de una comunidad, y en nuestro caso es una comunidad pequeña, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, comparto contigo, las circunstancias de conciencia son, además, yo creo que una manera de avanzar en el respeto entre profesionales y como opinión pública. Hay médicos que no lo quieren hacer y no lo deben hacer, y hay médicos que sí lo pueden hacer y lo desean hacer, pues entiendo que no hay motivo. Y a partir de ahí la contradicción, en el caso de UPN, en la comunidad que nos estamos refiriendo, la nuestra, pues no sé hasta qué punto esa contradicción ideológica que puede existir o que puede haber existido de valores a la hora de, digamos, de enfrentarse en este asunto, pues a mí me gustaría que si es que ha habido, no se hubiese desarrollado luego en las consecuencias prácticas de la ley, sino a la hora de pactar con el Partido Popular. Y UPN ha ido de la mano del Partido Popular, y no creo que haya hecho una cuestión contradicciones política en este sentido. Contradicciones mucho más flagrantes que estas se producen. ¿Quieres mayor contradicción que la que ha tenido respecto a este tema? Hasta ellos volvieron atrás porque socialmente saben que Isabel, es un tema... Contradicciones, los grupos parlamentarios que en este Parlamento de Navarra y en el anterior y en el anterior aquí han defendido con uñas y carne la posibilidad de que se hagan abortos en la red pública, y estos mismos partidos que formaban parte de otros gobiernos en otras comunidades autónomas también estaban permitiendo, alentando y fomentando que se desarrollasen abortos en la red privada. Y no, digo, el Partido Socialista, por ejemplo, Izquierda Unida, partidos que aquí en Navarra han cogido, en Andalucía,
Por poner un ejemplo. ¿Cuánto estuvieron gobernando y qué responsabilidades han formado tuvieron? parte del gobierno de Andalucía en varias ocasiones y aquí enarbolaban la bandera del aborto en la red pública y en Andalucía mandaban a las mujeres a abortar a la red privada. Pero entenderás sí, que eso aquí, a la sociedad le cause estupor. Eso, sí, pero sí. eso sí que No es bueno, y a la entendible. mujer, vamos a ver, juego de y quizá mercadeo. también, sí, y a la mujer, ¿no? Porque no se estigmatiza también de alguna manera la decisión de una mujer. Vamos a situarnos en los supuestos legales, ¿no? No es algo que queda estigmatizado de alguna manera el hecho de que se vea con, bueno, pues con miradas tan diferentes, ¿no? La posibilidad de tener que someterse a un aborto no es algo que se ve con poca normalidad en nuestra sociedad, el hecho de que estemos en esta situación y que de alguna manera perjudica el desplazamiento a otra en comunidad esta situación. Yo creo que sí que marca el decir, mira, te damos el dinero, nos ponemos una pinza en la nariz y miramos para otro lado. En Navarra ahora está resuelta. Pero los partidos que forman parte del gobierno de hoy, del gobierno de Navarra, lo mismo que predican aquí, no practican en la comunidad autónoma vasca, por poner otro ejemplo. Porque allá también se conciertan los abortos en la red privada. Entonces, aquí estamos defendiendo la red pública y no se pueden hacer, según tú, en ningún sitio en este país, abortos en la red pública. Yo no digo que no se puedan hacer, yo digo que no se hacen. Bueno, en esa parte de las comunidades no se hace. A raíz de esto voy a chequear, me parece un tema menor. Y yo me vengo a Navarra, o sea, el cuatripartito ahora, ¿por qué ahora ha sido posible y antes no? Porque hay un programa donde eso estaba incluido. No es que ahora sea posible y antes no. Veremos a ver si es posible, porque lo único que ha hecho el gobierno de Navarra hoy es informar de la elaboración de un decreto que está abierto a exposición pública. Que está sujeto a exposición pública y veremos luego cómo se va regulando. Claro, pero yo entiendo que los profesionales que en su día salieron con nombres y apellidos firmando ese escrito, pues ahí están. Ya veremos si están o no están, ya veremos, porque no es lo mismo firmar si empezamos a demonizar ahora, incorporarse o no al registro de objetores, eso es otra cosa. Bueno, veremos a ver no son objetores de conciencia. Pero igual se incorporan. No necesitan incorporarse, si no son objetores de conciencia, ¿cómo se van a incorporar? Bueno, no en ese caso, claro. Claro. Sí, Jesús. Y un punto por suavizar el debate, es verdad que nos llegan a decir, o a nuestros abuelos, hace 50 años, que habría tratamientos de fertilidad amparados y cubiertos por el gobierno a mujeres que iban a acudir a quedarse embarazadas solas, ¿no? por decisión propia, y hubiese sido algo inaudito, ¿no? O sea, que yo creo que la sociedad avanza, claro. y a veces cuestiones un poco, bueno, muy llamativas, importantes, quedan en segundo plano porque son menos polémicas o despiertan más consenso. No, pero obviamente también se contiene, ¿no? en este decreto, pero es verdad que se ve con realmente algo más de normalidad. Hay que dar salida y un gobierno tiene que responder a las cuestiones de mujeres que mucho más. Que el aborto es un progreso y es un avance. No, nadie ha dicho que sea un progreso, perdona. Yo no digo que sea vuestro caso. Nadie ha dicho que sea un progreso. Estamos hablando de decisiones y son decisiones absolutamente personales que cada mujer tomará con acuerdo a su situación. Tampoco cada uno puede tomar la decisión personal que quiera porque hay un marco legal que regula. Estamos hablando en el marco que se pueda tomar. En los supuestos legales. Y luego ha habido muchos antiabortistas que luego se han cuidado muy bien y sus hijas han ido a Londres. Bueno, no de ahora, te estoy hablando de hace 40 momento años, con estos temas complicados en nuestra tertulia. Veremos a ver si a partir de 2016, como decía el consejero Fernando Domínguez, consejero de Salud, se pone en marcha esta iniciativa en la red pública de Navarra. Como vemos, genera diferentes opiniones y controversia. José Andrés Burguete, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también Jesús Barcós e Isabel Arboniés por acompañarnos y darnos vuestra libre opinión. Hacemos una pausa y seguimos.